Ignacio Alcuri es humorista, escritor, hace periodismo en Montevideo Portal y también ha conducido varios programas de televisión y por ese motivo es que lo hemos convocado a esta tarde aquí en El Observador TV. Nacho, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Me alegra mucho. ¿Te definís como humorista? ¿Sos humorista? ¿Se elige ser humorista? Yo creo que me defino como escritor porque es algo bastante fácil de comprobar. Que de hecho es lo que tenés que hacer cuando elegís en el pasaporte la ocupación. Tenés que llevar evidencia. Entonces, llevar libros fue una cosa sencilla, así que pude demostrarlo. Capaz que si quería poner humorista, me obligaban a hacerlos reír allá donde te dan el pasaporte y hubiera sido engorroso para todos, pero sobre todo para ellos. Claro, pero digamos, ¿cuándo vos te das cuenta que el humor es la forma de expresión? Eso creo que en la adolescencia quedó claro que era casi el instinto de supervivencia que obligaba a encontrar atajos para decir un montón de cosas que de frente o de cara a cara o serio se complicaban. Entonces el humor aparece así como ese mecanismo que después termina ocupando todos los espacios, pero me cuesta eso de definir como humorista. Creo que se va dando por la vía de los hechos que el humor es una herramienta que a mí me encanta, que me resulta... Que para mí es un caballo de Troya para decir un montón de cosas Claro, de creo lo que personal. va por ahí la cosa. Entonces ¿no? termina siendo mi herramienta principal, que después la puedo usar, que al principio la usaba en el dibujo, pero como no me gustaba la empecé a usar en la escritura, y a partir de ahí se crearon combinaciones que me sirvieron para conseguir algunos empleos y otras ocupaciones no remuneradas. Vamos a ver algunas de las tapas de tus libros que justamente recogen esos trabajos de humor, que en definitiva también me da la sensación que lograron una sintonía, a ver si estoy en lo cierto, una sintonía primero generacional. Sí. Como que tú le hablaste a los tuyos primero. Yo me estaba hablando a mí y descubrí que había un montón de gente de la misma generación. Aparte hubo una cosa que influyó, que fue el primer libro, salió en 2003, cuando veníamos de la crisis de 2002, es verdad. donde editar ya era una cosa que era loca antes. Imagínate en un contexto económico complicado. Yo trabajaba en una imprenta, entonces aproveché todas las herramientas que me rodeaban para llegar al libro. Pero entonces no solamente era un momento en el que se editaba muy poca cosa, sino que también... No sé si faltaban voces, sé que había como un vacío, entonces cuando apareció mi libro por mucha gente fue como tomado rápidamente y por suerte lo disfrutó. No te olvides que en la época de la dictadura el humor fue una salida muy importante. En esas situaciones límites creo que el humor es una salida, ya sea en teatro, ya sea en publicaciones. Después desaparecieron los espacios de humor, desaparecieron de los medios. Sí. Encontraron la radio. Hay que reconocer que no se hacía humor en radio, salvo alguna excepción, pero no se hacía. Sí, la juventud en general encontró la radio porque era un medio de acceso más fácil. Entonces ahí se unieron esas nuevas generaciones con el humor, porque muchas veces el ser joven tiene esa cosa también de lo primero que tenés que hacer es destruir a los que estaban en tu lugar. Sí. No una cosa violenta, pero sí... No, el parricidio cultural. Exactamente. Entonces por ahí explotó y en la radio también fue como tomado en ese momento. Pero claro, fue todo un cambio. Ojo, el humor ese que decías que en la dictadura estuvo como obligado a hacer un montón de cosas, ahora estamos en el otro extremo. Ahora estamos tan bien en un montón de cosas, por supuesto, que empieza a venir la dictadura de la corrección política, en donde, pasa en todos los países, pero pasa en Uruguay también, que somos bastante pacatos, donde no te podés reír de casi nada porque seguro alguien se va a ofender. Porque como estamos todos bien, es mucho más fácil preocuparse por cosas más pequeñas. Es como, tenés una casa y bueno, ahora sí te podés preocupar por las manchas de humedad o la tostadora que no anda. Viniste mucho más rápido de lo que yo me imaginaba al tema de la corrección política. Porque sí, porque nos está pasando eso. Bueno, vos trabajás en Montevideo Portal, están permanentemente además con un estilo muy particular para titular, no así para informar, pero sí para titular, para enganchar. Has hecho humor en televisión abierta, en televisión por cable, en un canal público, como TV Ciudad, con todo lo que eso supone. Y lo que supuso. Ahora vamos a hablar de eso, obviamente, pero... ¿cómo está planteado eso del otro extremo? Porque me gustó esto que estábamos en el otro extremo. Yo creo que es eso. Primero es la coyuntura en la cual no tenemos que preocuparnos por cosas tan terribles como que nos hagan desaparecer a un miembro de nuestra familia. Entonces, llegamos a las cosas más... Creo que es por estar bien, y que me parece que eso de última está bueno. Pero el tema de la ofensa...
no pasa solamente acá. Yo justo antes de entrar estaba leyendo en Estados Unidos el nuevo conductor del Daily Show. Es el informativo que más se burla de todo en Estados Unidos. El tipo lo eligieron y al otro día todo el mundo fue a leer todos sus tweets de los últimos años. Encontraron chistes que eran sexistas o chistes que eran racistas. El tipo es negro, nació en Sudáfrica, de familia judía. Encontraron chistes que se burlaba de un montón de cosas y claro, no solamente los sacaron de contexto, sino que los usaron como para cuestionar a esa persona que ofendió, que va a heredar un programa que está llamado a la ofensa, que por eso se convirtió en la voz de toda una generación. Entonces, es una cosa muy rara, por eso lo tengo tan a flor de piel, porque es un programa que a mí me parece de lo mejor que se ha hecho en humor de noticias, en humor de actualidad, que es una cosa de la que me estuve encargando hace años, en Estados Unidos, que es como el hogar de las libertades. Exacto. Entonces, si eso explota ya, acá, más chiquito, más pacato, más contenido, más de hablar a tus espaldas, es algo con lo que nos enfrentamos siempre. El tema es por qué esa cosa pendular hace que los diferentes colectivos se ofendan o protesten, pero además se les ampara. Sí. A eso voy. Lo que pasa es que lo terrible es, lo cierto, es que esos colectivos son ofendidos en la vida real, sin humor, pero aparte con el solo objetivo de ofenderlos todos los días. Porque es real que por lo general esos que se sienten ofendidos por esos chistes son minorías, o puede ser incluso minorías económicas, como la mujer, en el sentido de que todo el tiempo tienen que tolerar. Está bien. Entonces, muchos incluso tenés la ofensa que sale desde adentro de ellos, o los de cierto, por ejemplo, la culpa de género. Entonces, un hombre que se ofende, como deberían hacerlo, por cualquier barrabasada que se dice una mujer por la calle, el chiste sexista ni siquiera se toma el tiempo de entender el contexto, sino que tiene que salir a defenderlo justamente por esa culpa de género que siente. El tema es, el otro día no, a comienzos de este año, hablando con Martín Tamuzú, hablando de aquel incidente que hubo en Carnaval, Sí, con Cucuzú, Brica, etcétera, yo le preguntaba, bueno, ¿quién mide la ofensa? ¿No? Y bueno, y él me decía, la ofensa la mide el ofendido. Bien. Entonces, claro, yo no puedo hacer un chiste sobre, o nadie podría hacer un chiste sobre los barbudos, porque si tú y yo decimos que eso ha atacado íntimamente nuestra moral, ese pobre hombre que hizo el chiste sobre los barbudos va a estar condenado. Está claro que la ofensa la mide el ofendido. El tema es que la ofensa no debería ser la excusa que se utiliza para entrar y criticar el humor. Lo que tiene que verse es el contexto, siempre, antes que la gente se va a ofender igual y no hay nada que podamos hacer al respecto. Porque nosotros, me acuerdo un caso que ahora no me acuerdo, pero habíamos hecho un chiste de un futbolista que se había retirado hace 10 años en la tele, creo, y alguien que era de la familia de ese futbolista, Claro. Entonces siempre se va a ofender a alguien. Lo que tiene que quedar bien claro para mí es el contexto, es cierta mala leche, pero en el sentido más real, ¿no? De la mala leche que podés fingir incluso para hacer humor y ser ofensivo. Porque si no, estamos atados de pies y manos para hacer humor, que es algo con lo que uno debería divertirse. Ya no lo digo como empleo, como oficio, como lo que sea. Sí, Si como no, actitud de vida. Empezando que nos tenemos que reír de nosotros mismos y lo mejor que podemos hacer con cada uno de nosotros es ofendernos cada uno a sí mismo todos los días. Para movilizar un poco, para mover el esqueleto y justamente para después ofenderse menos con todas las cosas que pasan alrededor. El otro día, no, hoy hace un ratito estuve hablando con el encargado cultural de la Embajada de Francia, hablando de Charlie Hebdo. Ahí tenés un extremo de máxima tragedia, ¿no? De intolerancia y de no aceptar absolutamente nada. Sí, y de un montón de gente que decía que fue terrible, porque creo que en las palabras de Twitter más usadas, creo que la primera era Charlie Hebdo y la segunda era pero. Porque siempre es increíble, asesinaron un montón de gente inocente, pero mirá, se metieron con la religión. No importa, no puede haber peros para que una persona por hacer un dibujo sea asesinada a balazos. Entonces, ya ahí ves el relativismo ahí del discurso. Sí, pero estos siempre están ofendiendo, algún día les iba a tocar. No puede ser excusa para nada. Digo, lo podemos ver en este caso extremo. Si me decís, claro. O sea, si en este caso extremo utilizan el pero y utilizan ese relativismo de que alguno se va a ofender, ¿qué podemos dejar para chistes mucho más tontos como los que hacemos nosotros? Yo leía en aquella, creo que fue cuando a raíz de lo de Charlie Hebdo, un posteo en Facebook de tu compinche Leo Lagos, mi buen amigo Leo Lagos, ¿Cómo no? y que justamente reclamaba el derecho de hacer humor
sobre cualquier cosa, y ahí iba desde los judíos, ahí lo tenemos a Leo, desde los judíos, por decir algo, o cualquier colectividad, los gallegos, los italianos, los armenios, hasta... tenías pelo y todo, qué increíble. Si vengo dentro de una semana voy a estar así. Hasta, bueno, los desaparecidos, planteaba él, la crisis económica, etcétera, etcétera. Está claro que eso es así, pero hay que ver hasta dónde se logra hacer docencia en eso que plantea. Yo creo que hay formas de darte cuenta si un chiste... Yo creo que sacale lo de ofensivo. Yo creo que el adjetivo más claro por eso es gratuito. Si estás haciendo un chiste gratuito, si no sirve nada más que... gratuito? En el sentido que vos haces un chiste que ofende a un montón de gente y no tiene nada más que eso. O sea, no hace una reflexión o una reflexión que puede ser política, o no te mueve algo como para ponerte a pensar en otros temas, o no es tan exagerado que es justamente para mostrar lo malo que puede llegar a ser unas personas. Para mí el humor gratuito es el que además justamente la palabra podría no estar. Nosotros una vez hicimos un chiste cuando estábamos en el 4, creo que era año 2006, que era un chiste sobre la calle Pou y los proyectos de ley que había presentado. Y que él se ofendió, pero con cierto humor, y nos mandó una carpeta con todas las cosas que había hecho. O una vez que hicimos en TV Ciudad, pues siempre alguna nos mandamos. Un chiste que era sobre Mercedes Sosa y una grúa que había llevado el ataúd después de que murió. Ese chiste, olvídate el otro porque tenía su cosa de política que siempre es pegar para arriba, entonces no hay problema. El chiste de Mercedes Sosa, el ataúd y la grúa, era gratuito. Entonces, una persona se ofendió, llamó a TV Ciudad. Para empezar lo estaba mirando, lo cual era genial. Porque es decir, ese chiste, si no estaba en el programa no cambiaba nada, no había hecho una reflexión sobre un tema de actualidad. O sea, además del humor siempre está bueno dejar algo más. Entonces, al humor gratuito que ofende, tiene esa característica que si deja de existir, no pasa nada, porque justamente no tenía otro objetivo que ese. A ese lo podemos atacar, porque el humorista, o cualquier persona que quiera hacer humor sin utilizar esa característica de humorista, tiene las herramientas, o debería tenerlas, para ese mismo remate, esa misma punchline, transformarla en algo que tenga un poquito más. Está bueno que arranques con el tema de la autocrítica, porque Sí, justamente eso está bueno, ¿no? Porque muchas veces uno toma las críticas a la defensiva y trata de justificarse. Y tú el primer ejemplo que pones es un problema. Lo hicimos nosotros y te dabas cuenta que sobraba. Una de más. Así como te defiendo hasta el día de hoy, hasta el día que me muera, que podrían pasar unos cuantos meses en el medio, lo que hicimos en Corner y Gol es Gol, que nos costó el programa, nuestros salarios. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Lo vemos, recordemos que era un programa, una parodia deportiva. Una parodia a los programas de deporte donde nosotros parodiábamos a periodistas deportivos. Y esto fue durante el Mundial. Donde los ánimos están aún más exacerbados. Bueno, y por esto sucedió que le levantaron el programa a Leo Lagos y a Ignacio Alcura. Y gran equipo. Y ahora me voy a presentar a mí. Si me pregunta cómo estoy, mal. Si me pregunta cómo estoy, les tengo que decir mal. Porque no solo Cristina, que se movía al tuerto, nos está haciendo la vida imposible con Bosnia, sino que ahora las autoridades aduaneras de Brasil le han confiscado a la selección 49 kilos de dulce de leche. 29, no importa. Está bien. 29. O 39, no me acuerdo. Está bien. Está bien. Terminaba en 9. Soy periodista deportivo, tampoco me exijan. Sé que eran de un número de 2 cifras, ya es difícil de recordar. ¿Unos cuántos kilos de dulce de leche? Unos cuantos, casi un número redondo, porque terminaba en 9. Continúe la editorial. Y mirá, yo no sé cuánto ganás vos, funcionario acomodado del gobierno de Lula da Silva, que acomodó a todo el PT y a todos los vagos que estaban al pedo en Brasil. No sé cuánto ganás vos, cuál es tu sueldo. No sé si te pensás que sos vivo o si pensás que confiscando los 9 litros de leche, de dulce de leche, te salvabas de que Uruguay. Y te voy a decir una cosa, mirá. La mayor cosa láctea que llevamos al Mundial, la llevamos dentro de los huevos. Otros 69 kilos. Y donde nos agarremos, donde pasemos esta tormenta y pasemos de fase, no nos para nadie. Y no te va a dar la boca para que porque si hay algo que Uruguay tiene son huevos. ¿Y sabes qué? No nos ahogamos en un tico-tico. ¿Sabes qué? Meteme 40, me importa 3 carajos los ticoticos, porque Uruguay es más. Y lo que Uruguay tiene está acá, están los huevos. ¡Están los huevos!
¿Y te pensás que yo tengo miedo de ir a enfrentarme a Inglaterra y a Italia? Pero si tuvieron que llamar a unos mercenarios para que fueran a luchar con botijas en la Malvinas, que no tenían ni una campera Adidas para ponerse contra el frío, y llamaron a los Gurka. ¡Mirá, Tache! ¡Mirá, cabrón! La pregunta, Molar. ¡Confiscame esta! ¡Confiscame esta! Molar, la pregunta, Molar. Hay una pregunta con Nicolás Gol. No, hay una pregunta, pero Hay con una mesura. pregunta. Pero Con mesura, sí, porque ¿cómo y no? con todo respeto, ¿Qué es lo que nos caracteriza? hay una... ¿Lo habrás visto esto? Sí, cada vez que lo Mil veo veces. me mato de risa, pese a todo lo otro. Pasó con todos con el Es- control, lo viste que es- se está riendo. no, todo. no, es una genialidad. Bueno, y el argumento fue. Los argumentos nunca nos quedaron claros, así como casi que no quedaron muchas cosas claras en ninguna reunión que tuvimos con las últimas autoridades del canal, por un tema de que hablamos en idiomas diferentes. El tema es que les pareció que era el último de un montón de ofensas, que no nos enteramos de ninguna antes, y que, bueno, que el programa se terminaba. Y si hablamos de contexto, tenemos que hablar de eso que te decía, que era parodia de periodistas deportivos, que quiere decir que dijeron cosas muy parecidas en televisión abierta, que era un programa que salía fuera del horario de protección al menor, que es en un canal donde pasan el carnaval todos los años, donde eso perfectamente puede haber salido en carnaval, y cosas que son mucho más gratuitas, como lo que podemos haber hablado del personaje de Cucuzú. Entonces, en su momento no nos parecía que era nada terrible, habíamos hecho cosas mucho más terribles el mismo año, que obviamente no las voy a enumerar, pero nos pareció un exceso, a mí me sigue pareciendo un exceso, y me parece que el humor justamente tiene que coquetear siempre con el pretil, con el precipicio, porque si no, nos quedamos siempre en el mismo lugar. Y después de todas estas cosas que han pasado, ¿qué lugar ocupa la autocensura en vos? Yo creo que es algo automático, pero automático justamente por eso, por buscar contexto, por buscar gratuidad o no. Al momento de hacer un pasa algo, por ejemplo, con Twitter, que es un lugar en donde últimamente es donde más puedo tirar algún comentario, pese a que tiro un montón de reseñas, de cómicos, de lo que sea. Desde el momento en que tenés un montón más de seguidores o de lo que sea, o que por alguna razón te está leyendo más gente, empezás a subirse en un escalón que no es que uno se ponga, pero en el sentido de si vos, por ejemplo, si yo ahora me burlo de una persona por una estupidez que dijo, por más que haya sido una reverenda estupidez, puede formarse una cosa como de bullying, en el sentido de que tengo una facilidad, por ejemplo, de decir, como hace mucha gente, vos péguenle a aquel que no sabe lo que dijo. Entonces, decenas de seguidores salen y le golpean. El tipo, obviamente, algo se merece, pero tenés que ver dónde estás parado. Entonces, por eso es una cosa que el humor político a mí me resulta sencillo, porque siempre estás disparando hacia arriba. Claro. Sea desde Twitter o desde TV Ciudad, cuando teníamos un programa que también fue levantado 6 meses antes que ese, de humor político, te estás riendo de gente que está mucho mejor que vos, porque gana más, porque toma un montón de decisiones de las que depende tu economía, tu estado de vida, todo, porque son unos chantas del primero hasta el último. Entonces ahí es distinto, pero esa autocensura por lo general viene más a no abusar del lugar en el que estás. Puede ser TV Ciudad, puede ser una red social o lo que sea. Lo que demuestra lo de TV Ciudad es que quizás desde el punto de vista ideológico era importante tener la apertura suficiente para tener un programa de humor, pero a la larga te das cuenta que no tienen el humor como para asumirlo. Nosotros le mordimos la mano que nos daba de comer decenas de veces en 5 años y pico. O sea, los chistes de la intendenta eran los que más nos gustaba hacer, por razones obvias, porque era como ese coqueteo con el abismo. Pero siempre, aparte esa cosa, jugando con lo que la opinión pública da de un político. O sea, nunca hicimos de ningún político hicimos un chiste sobre algo personal. Siempre jugamos con esa cosa que es lo que se ve en los medios, que es lo que la gente comenta por la calle. No que comentan de tal, en realidad le pega a tal otro. Pero sí, si el propio Frente Amplio, a Ana Olivera, hizo un comentario antes y dijo que las elecciones las ganaba con una heladera, nosotros cuando el actual ganó... vicepresidente de la República dijo eso. Exactamente. Nosotros chistes de heladera hicimos 40 y seguramente no le gustaron, lo cual habla de poca autocrítica porque es un comentario que se hizo y si no se hubieran ofendido capaz que lo dejábamos de hacer. Pero eso empezó a sumar, nosotros lo sabíamos, pero si te aguantás tanto no tiene mucho sentido que quieras hacer un programa riéndote de las noticias. ¿Por qué crees que no hay humor en la televisión abierta? Yo creo que desde hace unos años empezó como a colarse en todos lados, pero entonces es como un humor que puede ser en el estado del tiempo o donde todos los conductores
quieren tener algún comentario humorístico, que no me parece mal. Lo que me parece mal es eso, que falte los programas. No, por eso, tradicionales. Son muy caros. No le digo por el nuestro, que parece un programa baratísimo, pero el programa de sketch, por ejemplo, que es como el sumum del escritor de humor que quiere plantear situaciones. Y más en Uruguay. En Uruguay, con la historia que tenemos, yo creo que no es barato. Debe ser mucho más caro que un enlatado turco. O sea, además de eso, además de lo económico, el enlatado turco rinde muchísimo más. Entonces, como no tienen responsabilidades ni sociales, ni culturales, ni nada, como es un tema empresarial, tenemos que entenderlo así. Es una empresa donde pone lo que la gente quiere ver, que me parece un poquito perverso como eslogan de alguno de los canales que tenemos. O sea, se puede arriesgar y necesitamos los lugares que lo hagan. Por ejemplo, un canal municipal. Nosotros lo hicimos, tuvimos nuestro espacio, que duró muchísimo más que otros programas, y por las razones equivocadas se terminó. ¿Quiénes son los humoristas que te formaron a vos? De mi formación, así como profesional, en el sentido de los últimos años, desde que fui encarando por ese lado, Leo Maslía, por supuesto, Seinfeld desde la comedia y desde el stand-up, que es una cosa con la que coqueteé unos años también, porque todo el mundo lo hizo. Jon Stewart. No, yo no lo hice. Casi todo el mundo lo hizo. Jon Stewart, por ejemplo, que se está yendo ahora del Daily Show, que tuve la chance increíble de ver una grabación del programa, y es uno de esos momentos que te quedan para toda la vida, es justamente en eso de reírse de las noticias, con un montón con 15 guionistas, con editores, con todo, es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. ¿Sabes por qué te hice la broma con el que yo no lo hice? Porque también esto del stand-up generó esa cosa de que cualquiera se sube a un escenario y el público paga la entrada con todo su derecho, con toda su libertad, digamos. Y capaz que la pasa bárbaro. Y seguramente la pasa bárbara. Pero también, digamos, se ha perdido como que esa cosa más profesional. Mira, a mí esto ya me pasó de alguna manera, salvando las distancias y en cosas minúsculas de la vida cotidiana, porque es lo que yo hago. Pero cuando empezaron a salir los libros, después de ahí, cuando la industria editorial retomó, después de ese 2003 que hablamos que no se editaba nada, hay mucha gente que llegó a escribir libros, pero por el lugar en donde estaban, por estar en un lugar en radio y televisión, no necesariamente porque tuvieran ganas de escribir. Después esos libros perfectamente pueden haber sido geniales y muy disfrutados, lo mismo que decíamos del stand-up. Por eso es una cosa parecida. Entonces, como que primero llegaban a la radio y a la televisión y después aparecía el libro como una especie de premio o un negocio, porque sabés que una persona que sale le va bien en horario lugar, central exacto, lo va a anunciar y va a vender. Entonces ya estaba acostumbrado. En el tema del stand-up, obviamente que ya se hacía, pero como de pie fue esa primera explosión comercial también, donde la gente vio que por ahí se podía hacer un poco de plata, y después aparecieron como hongos un montón más con distintos niveles de humor. Creo que ahora estamos llegando de nuevo, creo que con los libros todavía le falta un poquito bajar, pero a una meseta, ¿no? Una meseta. Más o menos como pasó con la Ciudad Vieja, que fue el gran boom, había 500 boliches en la Ciudad Vieja, no era normal eso, y ahora... Era la época que yo salía, así que me acuerdo bien. 2004, 2005, por ahí. Exactamente. Sí. Nacho, y bueno, ahora ¿cuáles son los próximos pasos para seguir? ¿De mi vida? Sí, claro, en términos creativos. Y mirá, yo tengo, a mí me gusta escribir, ¿no? Entonces lo vuelco por todos lados, sigo escribiendo mis cuentos cuando se me ocurre, cuando voy caminando por ahí, porque es como mi momento para escribir. Y también estoy escribiendo en Multiversero, que es un portal que tiene un montón de sensibilidades así del cómic, nerd, geek, donde en 5 años creo que tuvimos un banner 2 meses, así que tiene esas libertades, al igual que los libros, de como poder escribir sin preocuparse por el rédito. Así que mientras aparecen otras cosas que a mí me cuesta mucho inventarlas, porque a esa persona que veíamos, que es Leo Lagos, tiene una facilidad para generar equipo y encontrar salidas. El tipo llegó a tener un programa de lucha libre en Uruguay. Cierto. A ver si nos entendemos, puede hacer cualquier cosa que se le ocurra, creo. Entonces nosotros, su equipo, a veces lo tenemos demasiado ahí como punta de lanza, y ahora en este momento tenemos que inventar alguna otra cosa más, porque está muy quieta la cosa. Pero algo se nos va a ocurrir. Hablando de hacer humor sobre temas difíciles, trágicos y complicados, el autor de una de las portadas de tu libro, Gustavo Sala, argentino, el dibujo del libro Basurita, tiene una historieta. Una tira en el suplemento No de página 12. No de página 12. Hizo, si mal no recuerdo, ayúdame, hizo humor sobre el genocidio. Sí, en una de las tiras
como tiene otras miles, donde se burla de prácticamente todo, era con esos juegos de palabras muy chotos que hace él, que su especialidad era David Guetto, el DJ de los campos de concentración. Ahí está. Ese es el estilo de dibujo, es el estilo de dibujo muy reconocible de Gustavo. Sí, exactamente. Y mucha gente, como una especie se viralizó, y mucha gente se encontró con esa tira de Gustavo Sala sin contexto, sin conocer absolutamente nada de su obra, y sin entender desde el lado donde venía, del lado del humor en el que venía. O sea, él dice que hace chistes sobre pedofilia, sobre racismo, y él no es ninguna de esas cosas. Yo lo conozco personalmente y puedo dar fe de que no es así. Y en ese momento eso estalló, llegó a tener, por supuesto, amenazas de muerte, posibilidad de ser procesado por la justicia, y después todo se calmó, y bueno, y ahora con un poquito más de esa autocensura, pero sigue burlándose de casi todo lo que le pasa por adelante. Claro, pero ahí recordé después, al ver la tapa de Basurita, recordé, es un caso que de alguna manera más cercano, donde también, digamos, operó todo una maquinaria para caerle al humorista, ¿no? Si entendías el contexto y no te ofendían o no te hacían saltar y protestar por todas las tiras anteriores de él, algo estaba mal. Porque cualquiera de las tiras de él, o lo que hace en la revista Barcelona con la historieta de Hijitos de Puta, eso sí que es de lo más terrible que escribe y es muy divertido, tiene que hacerte saltar todas las alarmas. Entonces, si encontrás uno, seguramente lo sacás de contexto y con una sensibilidad que sigue presente desde algunas colectividades y los que lo rodean y que pueden sentir esa misma culpa de cuando hablábamos del humor sexista, generó una bola de nieve gigante que por suerte pasó. ¿Qué te parece el estilo de la revista Barcelona? A mí me encanta, creo que va mucho más allá que lo que nosotros hacemos, incluso lo que hacemos en La Diaria con Leo, que también con Marcos Morón también hacemos humor de actualidad, va mucho más allá. Argentina está en ese sentido mucho más preparada que nosotros para una Barcelona. Acá no podría durar ni 2 números, no solo económicamente, o sea, pedirían la cabeza de todos los que le escribieran. Ha habido insultos al Papa terribles. No. Me acuerdo desde el Papa anterior, cuando le ponía la foto cuando ya estaba senil, y la de aquella de Terry Schiavo, que era aquella mujer que le querían hacer la eutanasia, estaban los dos como con cara de muertos uno al lado del otro y hablaban de una historia de amor. Es terrible, puede llegar a ser muy divertido y siempre tiene que estar. ¿Y es válido eso? ¿Vos creés que sí? Nadie te obliga a comprar la Barcelona. O sea, no tenés por qué estar en contacto con ella. Lo mismo que pasa con la televisión, pero para mucha gente la televisión, como la tiene siempre prendida, es más fácil ofenderse porque ¿cómo van a poner esto en el cuadro móvil que tengo en mi living? Y en realidad perfectamente se puede apagar o cambiar de canal. Para mí es mucho más válido que estén a que no estén. Después podemos hablar de pequeños detalles, pero si no están, creo que perdemos mucho más. Nacho, ha sido un gusto recibirte. Para mí también fue un gusto. Bien, hasta pronto, que pases muy bien. Ignacio Alcuri pasó por... ¿Sos algo de los Alcuri, de los dibujantes? Son primos de mi padre. Conozco uno solo de los dos, pero se ve que por las venas libanesas corre sangre que le gusta reírse de las cosas. Está muy bien. De expresión. Eso creo que en la adolescencia quedó claro que era casi el instinto de supervivencia que obligaba a encontrar atajos para decir un montón de cosas que de frente o de cara a cara o serio se complicaban. Entonces el humor aparece así como ese mecanismo que después termina ocupando todos los espacios, pero me cuesta eso de definir como humorista. Creo que se va dando por la vía de los hechos que el humor es una herramienta que a mí me encanta, que me resulta... Que para mí es un caballo de Troya para decir un montón de cosas claro, creo que va por ahí la cosa. Entonces ¿no? termina siendo mi herramienta principal, que después la puedo usar, que al principio la usaba en el dibujo, pero como no me gustaba la empecé a usar en la escritura, y a partir de ahí se crearon combinaciones que me sirvieron para conseguir algunos empleos y otras ocupaciones no remuneradas. Vamos a ver algunas de las tapas de tus libros, que justamente... Ojo, el humor ese que decías que en la dictadura estuvo como obligado a hacer un montón de cosas, ahora estamos en el otro extremo. Ahora estamos tan bien en un montón de cosas, por supuesto, que empieza a venir la dictadura de la corrección política, en donde, pasa en todos los países, pero pasa en Uruguay también, que somos bastante pacatos, donde no te podés reír de casi nada porque seguro alguien se va a ofender. Porque como estamos todos bien, es mucho más fácil preocuparse por cosas más pequeñas. Es como, tenés una casa y bueno, ahora sí te podés preocupar por las manchas de humedad o la tostadora que no anda. Viniste mucho más rápido de lo que yo me imaginaba al tema de la corrección política. Porque sí, porque nos está pasando eso. Bueno, vos trabajás en Montevideo Portal, están permanentemente además con un estilo muy particular para titular, no así para informar, pero sí para titular, para enganchar.
Has hecho humor en televisión abierta, en televisión por cable, en un canal. Ignacio El Curi es humorista, escritor, hace periodismo en Montevideo Portal y también ha conducido varios programas de televisión y por ese motivo es que lo hemos convocado a esta tarde aquí en El Observador TV. Nacho, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Me alegra mucho. ¿Te definís como humorista? ¿Sos humorista? ¿Se elige ser humorista? Yo creo que me defino como escritor porque es algo bastante fácil de comprobar. Que de hecho es lo que tenés que hacer cuando elegís en el pasaporte la ocupación. Tenés que llevar evidencia. Entonces, llevar libros fue una cosa sencilla, así que pude demostrarlo. Capaz que si quería poner humorista, me obligaban a hacerlos reír allá donde te dan el pasaporte y hubiera sido engorroso para todos, pero sobre todo para ellos. Claro, pero digamos, ¿cuándo vos te das cuenta que el humor es la forma que recogen esos trabajos de humor? Que en definitiva también me da la sensación que lograron una sintonía, a ver si estoy en lo cierto, una sintonía primero generacional. Sí. Como que tú le hablaste a los tuyos primero. Yo me estaba hablando a mí y descubrí que hay un montón de gente de la misma generación. Aparte hubo una cosa que influyó, que fue el primer libro que salió en 2003, cuando veníamos de la crisis de 2002, es verdad. donde editar ya era una cosa que era loca antes. Imagínate en un contexto económico complicado. Yo trabajaba en una imprenta, entonces aproveché todas las herramientas que me rodeaban para llegar al libro. Pero entonces no solamente era un momento en el que se editaba muy poca cosa, sino que también, no sé si faltaban voces, sé que había como un vacío. Entonces cuando apareció mi libro, por mucha gente fue como tomado rápidamente y por suerte lo disfrutó. No te olvides que en la época de la dictadura el humor fue una salida muy importante. En esas situaciones límites creo que el humor es una salida, ya sea en teatro, ya sea en publicaciones. Después desaparecieron los espacios de humor, desaparecieron de los medios, encontraron la radio. Hay que reconocer que no se hacía humor en radio, salvo alguna excepción, pero no se hacía. Sí, la juventud en general encontró la radio porque era un medio de acceso más fácil. Entonces ahí se unieron esas nuevas generaciones con el humor, porque muchas veces el ser joven tiene esa cosa también de lo primero que tenés que hacer es destruir a los que estaban en tu lugar. No una cosa violenta, pero sí... No, el parricidio cultural. Exactamente. Entonces por ahí explotó y en la radio también fui como tomado en ese momento, pero claro, fue todo un cambio.